¿Qué tal están? Bienvenidos. Ser un crack. En realidad es una expresión coloquial que describe a una persona excepcionalmente talentosa o destacada en un determinado ámbito. Su uso es muy común en el deporte, pero también se aplica en otros contextos como el académico, profesional o social. A partir de ahora comentaré algunos aspectos sobre esta cuestión de ser un crack y realmente primero hay que empezar abordando el concepto desde diferentes perspectivas. En este sentido, podemos abordarlo desde un planteamiento lingüístico, social, psicológico y cultural. En cuanto al origen y evolución del término crack, pues este término proviene del inglés y significa grieta o ruptura. Sin embargo, en el ámbito coloquial se ha adaptado como un adjetivo positivo para describir a alguien con una habilidad extraordinaria. Su uso se ha popularizado también, especialmente en España y América Latina, donde se emplea para referirse a personas destacadas en diversos campos profesionales. En el contexto, diríamos, deportivo, por ejemplo, se utiliza frecuentemente en el fútbol. El término se consolidó a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando se empezó a usar para referirse a jugadores con un talento sobresaliente, como por ejemplo Pelé, Maradona o Messi, y también otros grandes jugadores de fútbol. En cuanto a la expansión del significado de este vocablo, de este término, con el tiempo el término se trasladó a otros ámbitos. Al académico, por ejemplo, cuando se dice es estudiante, es un crack en matemáticas, o sea, tiene una habilidad extraordinaria en matemáticas, es un prodigio. Profesional, mi compañero de trabajo es un crack programando. Social, siempre sabe qué decir, es un crack en las relaciones humanas, en la conversación, etc. Y también hay que señalar que el significado de crack ha evolucionado para abarcar no solo el talento técnico, sino también cualidades como la creatividad, la innovación y también el liderazgo. En este sentido, pues se pueden observar cuáles son las características de un crack o definirlas. Ser un crack no es solo cuestión de talento innato por nacimiento. Hay ciertos rasgos y hábitos que suelen definir a estas personas con este talento extraordinario. Por ejemplo, está la habilidad excepcional en su campo, en el campo que desarrolla, bien sea un hobby o una profesión o lo que sea. Un crack destaca porque posee un dominio superior en una habilidad específica o concreta, ya sea el fútbol, la programación, la docencia, la escritura o cualquier otra disciplina. Esta destreza se desarrolla a través de la práctica constante y la experiencia, como no podía ser de otra forma. También hay que tener en cuenta la capacidad de aprendizaje rápido, que es habitual en los cracks, ya que tienen una facilidad para absorber conocimientos y adaptarse a nuevas situaciones. Y suelen aprender de sus errores y mejorar continuamente por medio de la práctica constante y continua. En cuanto a la mentalidad de resistencia o mentalidad resiliente, el éxito hay que decir que rara vez es inmediato. Un crack enfrenta obstáculos y desafíos, pero no se rinde fácilmente. La resiliencia es clave en su trayectoria. También hay que indicar que es importante la creatividad e innovación. En este sentido, no solo repiten los cracks fórmulas de éxito, sino que buscan nuevas formas o nuevas maneras de hacer las cosas. Los cracks suelen ser pioneros en sus respectivos campos de trabajo y realmente también poseen liderazgo y carisma. Y muchas veces, pues un crack no solo brilla por su talento, sino también porque inspira a los demás para hacer cosas nuevas o simplemente hacerlas mejor, de forma excelente. Y de hecho puede liderar equipos y motivar a quienes lo rodean. Para todo esto se requiere pasión y disciplina. El talento por sí solo no es suficiente. La combinación de pasión y disciplina permite que los cracks se mantengan en la cima por largos periodos. La perseverancia, la disciplina, la tenacidad es fundamental, insisto, junto con la pasión. En consecuencia, ser un crack en distintos ámbitos es algo posible. En el deporte, por ejemplo, en el fútbol, el baloncesto o cualquier otra práctica deportiva, los cracks son aquellos que combinan talento innato, trabajo duro y capacidad para decidir en momentos clave. En definitiva, son deportistas excelentes. Ejemplo, Lionel Messi, que es considerado un crack porque no solo tiene una habilidad
técnica excepcional, asombrosa, sino que ha mantenido un alto nivel de rendimiento durante muchos años. Por otra parte, también hay que decir que en el ámbito académico también se puede afirmar que un crack en los estudios es aquel que no solo obtiene buenas calificaciones o excelentes calificaciones, sino que también domina los conceptos de manera profunda y es capaz de aplicarlos en diferentes situaciones. En consecuencia, todo esto supone que un estudiante que sobresale en matemáticas, por ejemplo, no solo resuelve ecuaciones complejas, sino que también comprende los principios detrás de cada operación. Y esto también es crucial. Además, en la vida profesional se puede decir que ser un crack en el trabajo implica destacarse por la eficiencia, la creatividad y también la capacidad de resolver problemas. Como se puede observar, ser un crack supone un esfuerzo intensivo y se puede poner algún otro ejemplo. Un programador que desarrolla soluciones innovadoras y eficientes en poco tiempo es considerado un crack en su campo. En el ámbito social, pues se puede decir que en el contexto social un crack es alguien que sabe comunicarse, generar confianza y resolver conflictos de manera efectiva, de manera real. Por ejemplo, una persona que siempre sabe qué decir en el momento justo y adecuado y tiene una gran habilidad para conectar con los demás. Podemos hablar, por ejemplo, de García Lorca, que parece ser que tenía una personalidad magnética, que conectaba muy bien con los demás, etc. ¿Se nace o se hace un crack? Es un debate, diríamos, muy frecuente sobre si los cracks nacen con talento o lo desarrollan con esfuerzo. La respuesta más adecuada creo que es una combinación de ambos factores. Existen elementos innatos, efectivamente, algunas personas nacen con habilidades naturales que les permiten destacarse con mayor facilidad en ciertas áreas. Pero también es muy importante el esfuerzo y la práctica. La clave del éxito radica en la dedicación y el aprendizaje constante. Y también se han realizado estudios en psicología que han demostrado que la práctica deliberada es un factor muy determinante para alcanzar la excelencia en cualquier campo. En consecuencia, podemos decir que, por ejemplo, los psicólogos insisten, desde por ejemplo Anders Ericsson y otros, en que es muy importante la práctica. Por ejemplo, Ericsson popularizó la idea de las 10.000 horas de práctica, sugiriendo que se necesita un esfuerzo constante para dominar una habilidad. En cuanto a barreras y desafíos, para ser un crack, pues son muy variados y diversos. Incluso aquellos con talento enfrentan obstáculos en mayor o menor medida en su camino. Algunos de esos principales desafíos incluyen, por ejemplo, pues la presión del entorno, que muchas veces hace que sea difícil llegar a ser un crack, ya que ser considerado un crack conlleva expectativas altas, lo que puede generar un gran nivel de ansiedad o de estrés. También está la falta de recursos o de apoyo social o de apoyo de todo tipo. No siempre se cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar al máximo el talento. Y pues esto es algo bastante habitual, lamentablemente. También está la resistencia al cambio. Muchos cracks alcanzan cierto nivel de éxito y dejan de innovar, lo que puede frenar su crecimiento personal, su crecimiento a nivel de talento. Estrategias para convertirse en un crack, pues son muchas las que se pueden utilizar. Si bien no hay una fórmula exacta, hay algunas estrategias clave para alcanzar la excelencia en cualquier ámbito. En primer lugar, habría que decir que hay que practicar de manera constante y consciente. Yo diría que practicar de manera masiva, con acción masiva. Buscar también mentores y modelos a seguir. Aceptar y aprender de los errores. También trabajar en la inteligencia emocional. Además, mantener la curiosidad y la pasión por el aprendizaje. Pero yo creo que el punto principal sería la práctica masiva, la acción masiva, porque el que hace mucha cantidad de cosas sobre una misma cuestión consigue mejorar su nivel de excelencia. Por lo tanto, ser un crack no es solo una cuestión de talento, sino de actitud, de esfuerzo y de aprendizaje constante. Ya sea en el deporte, a nivel académico, en el trabajo, en la vida social, los cracks se distinguen por su capacidad de superarse y marcar la diferencia en su entorno. Para convertirse en un crack es fundamental combinar habilidades, resiliencia
y una mentalidad de crecimiento, siempre buscando la mejora continua y la excelencia en cada acción que se realiza. Y de esa manera, a base de practicar y de insistir y de emplear muchísimas horas, al cabo de años se consigue la excelencia. Por tanto, ser un crack en el sentido más amplio del término significa destacar en un campo específico hasta alcanzar la excelencia. No se trata solo de talento innato por nacimiento, sino de una combinación de habilidades, mentalidad, disciplina, perseverancia, tenacidad y estrategia. A lo largo de la historia, tanto en el deporte, la ciencia, la música, los negocios y muchas otras áreas, aquellos considerados cracks han seguido ciertos patrones de conducta y desarrollo que les han permitido realmente alcanzar niveles de maestría inusuales. Y esto es algo que se puede comprobar y verificar. La pregunta central es: ¿cómo se convierte alguien en un crack? ¿Es una cuestión de genética o de esfuerzo? La evidencia apunta a que, aunque algunos factores biológicos pueden influir, el éxito está mucho más unido a la práctica deliberada, continua, a la resiliencia, a la perseverancia especialmente, y a la disciplina, y también a la capacidad de adaptarse y aprender. En ese sentido, a mi juicio, desde mi punto de vista, lo más importante es la disciplina. Una persona puede tener mucho talento, pero trabaja poco, se esfuerza poco, y otra persona, a lo mejor con algo menos de talento, se esfuerza muchísimo, practica muchísimo, de una manera masiva, y al final consigue mejores resultados y un mayor nivel de excelencia que la otra persona que quizás tenga un poco más de talento incluso. En cuanto a estrategias, pues hay que definir el área de excelencia, y el primer paso para convertirse en un crack es identificar el campo en el que se desea destacar, o los campos en los que se desea destacar. Esto puede parecer obvio, pero muchas personas fracasan en el camino porque no han definido con precisión en qué quieren ser excepcionales. Porque todos tenemos, talentos o fortalezas y debilidades, pues hay que ir buscando las fortalezas para desarrollarlas más. No basta con decir quiero ser bueno en los negocios o quiero ser un gran músico, es necesario afinar aún más la dirección. Un empresario puede especializarse en startups tecnológicas, en estrategias de inversión o en desarrollo de franquicias. Por ejemplo, un músico puede especializarse o centrarse en la composición, la interpretación o la producción en función de lo que se dé mejor, de lo que se le dé mejor. En definitiva, hay que elegir un área específica que permita enfocar los esfuerzos y desarrollar una estrategia adecuada, sobre todo en las fortalezas mejores que todos tenemos. Ejemplo, Lionel Messi no intentó ser bueno en todos los deportes, se enfocó exclusivamente en el fútbol desde pequeño y canalizó toda su energía en perfeccionar cada aspecto de su juego, y lo consiguió, porque además tenía un talento innato. Una vez definido el campo, es fundamental evaluar el nivel de competencia actual y compararlo con los estándares de excelencia en ese ámbito. Esto permite además establecer una hoja de ruta para la mejora continua. Además, también practicar con propósito la regla de las 10.000 horas ya comentada y la práctica deliberada son esenciales para llegar a ciertos niveles de excelencia. De hecho, se puede decir que Malcolm Gladwell estableció la idea de que se necesitan 10.000 horas de práctica para alcanzar la maestría en cualquier campo. Aunque esta cifra ha sido discutida y debatida, la clave no está tanto en la cantidad de horas, aunque es muy importante, sino en la calidad de esa práctica también. Las dos cosas son importantes. Y en ese sentido, pues la práctica deliberada es esencial. Y realmente, pues también esto ha sido desarrollado, como dije anteriormente, por el psicólogo Erickson. Y no se trata simplemente de repetir una actividad muchas veces, sino de practicar de manera estructurada, identificando debilidades, corrigiendo errores y buscando también constantemente la mejora. Una mejora que no termina nunca. Un crack, por tanto, no practica solo por inercia, diseña sesiones de entrenamiento que desafían sus límites y que obligan al cerebro a adaptarse y a mejorar. Esto se aplica tanto al deporte como a la música, a la ciencia, los negocios, cualquier tipo de arte, la escritura, la pintura, la escultura, la arquitectura, etc. Y se puede poner como ejemplo los grandes ajedrecistas, que no solo juegan partidas al azar, estudian aperturas, analizan movimientos de grandes maestros y resuelven problemas tácticos específicos. En definitiva, la práctica deliberada implica descomponer la habilidad en partes. Un futbolista no solo juega
partidos. Trabaja también regates, tiros, pases y visión de juego por separado. Además, también es esencial recibir retroalimentación constante. Por ejemplo, un músico no solo toca una pieza completa, graba su ejecución y analiza dónde puede mejorar. Además, salir de la zona de confort es fundamental. Un programador informático no solo repite códigos que ya conoce, sino que se enfrenta a problemas nuevos y complejos y tiene que solucionarlos o intentar solucionarlos. En definitiva, hace falta una mentalidad de crecimiento y resiliencia, y yo diría que también disciplina, que es fundamental. La disciplina y la perseverancia son algo que destaca, por ejemplo, Woody Allen para conseguir el éxito. En definitiva, la mentalidad es un factor determinante en el camino para convertirse en un crack. Carol Dweck, por ejemplo, psicóloga de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, distingue entre mentalidad fija, creer que el talento es innato y no puede cambiarse, y mentalidad de crecimiento, creer que el talento puede desarrollarse con esfuerzo y también con aprendizaje. Las personas con mentalidad de crecimiento se puede decir que no se desaniman por los fracasos, sino que al contrario, los ven como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Y esta, además, es una característica fundamental de todos los cracks. Como se puede observar, por ejemplo, hay casos como el de Michael Jordan, que fue descartado de su equipo de baloncesto en la secundaria, pero en lugar de rendirse, utilizó ese fracaso como motivación para entrenar más duro y convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto de toda la historia. Y pues hay más ejemplos de este tipo. Además de la mentalidad de crecimiento, también es esencial desarrollar resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarse de los fracasos y continuar avanzando. La excelencia rara vez es un camino lineal, está lleno de obstáculos, el camino de la excelencia, de rechazos y de momentos de duda. Pero hay que seguir insistiendo, hay que tener perseverancia. Y hay estrategias para fortalecer la resiliencia. Por ejemplo, aceptar el fracaso como parte del proceso, aprender de los errores en lugar de temerlos y visualizar el éxito a largo plazo. También es preciso buscar inspiración en otros que han superado dificultades parecidas o similares. También es necesaria una adecuada inteligencia emocional y un control del estrés. En este sentido, ser un crack no solo implica habilidades técnicas, sino también un alto grado de inteligencia emocional. En definitiva, la capacidad de manejar el estrés, la presión psicológica y la competencia es clave para mantener un rendimiento óptimo o excepcional en cualquier campo. Ejemplo, Roger Federer, además de ser un tenista técnicamente brillante, es conocido por su capacidad de mantener la calma en los momentos decisivos de cualquier partido. Y la inteligencia emocional incluye también autoconciencia, o lo que es lo mismo, conocer las propias fortalezas y también debilidades. Y, por supuesto, la autorregulación, que también supone manejar impulsos y emociones bajo presión. Además está también la motivación intrínseca, tener una razón más profunda que el dinero o la fama para perseguir la excelencia. Además, también es esencial la empatía, entender y conectar con los demás, algo que es clave en trabajos en equipo, por ejemplo, pero también en trabajos de tipo individual. En cuanto a las estrategias para mejorar la inteligencia emocional, incluyen la meditación, la reflexión, sobre todo, reflexión personal, y la exposición progresiva a situaciones de alta presión para acostumbrarse a ellas y poder superarlas. En cuanto a la estrategia de aprendizaje y adquisición de conocimiento, hay distintas fórmulas para aprender mejor y un crack nunca deja de aprender. La adquisición continua de conocimientos es una de las claves del éxito a largo plazo. Y en ese sentido, pues hay algunas estrategias efectivas para aprender más rápido y de manera más eficiente, que incluyen, por ejemplo, el aprendizaje activo, o lo que es lo mismo, en lugar de leer pasivamente, tomar notas, tomar apuntes, hacer resúmenes y enseñar lo aprendido a otros. También está la técnica Feynman, de este gran físico, que es explicar un concepto como si se estuviera enseñando a un niño de 5 años. También está
la interleaving, alternar diferentes habilidades en una misma sesión de estudio o de práctica para fortalecer la retención. También está la denominada retención espaciada y el uso del método de preguntas y respuestas. En lugar de solo leer información, convertirla en preguntas que se puedan responder. Por tanto, son muy diversas las formas de aprender. Ejemplo, Elon Musk es conocido por su capacidad autodidacta y aprendió sobre cohetes espaciales leyendo libros especializados y consultando a expertos sin haber estudiado ingeniería aeroespacial formalmente. En definitiva, se trata de la construcción de una red también de contactos y mentoría que también son muy útiles para conseguir la excelencia, ya que ningún crack llega a la cima solo. La construcción de relaciones con personas clave en el campo elegido es también fundamental para el crecimiento, aunque puede haber casos en que esto pues no sea tan necesario, pero en general suele ser muy positivo. Buscar mentores, rodearse de personas con mayor experiencia y colaborar con otros, eso sí, acelera el aprendizaje y también abre oportunidades, y esto sí que es algo comprobable. Por ejemplo, Bill Gates tuvo como mentor a Warren Buffett, quien le enseñó lecciones fundamentales sobre negocios e inversión. Y hay otros muchos ejemplos que se podrían poner. También hay estrategias para desarrollar una red de contactos efectiva. Por ejemplo, asistir a eventos y conferencias del sector en el que se está, participar en comunidades y foros especializados, buscar mentores y aprender de su experiencia. Y también, por supuesto, se puede decir a modo de conclusión que ser un crack no es cuestión de suerte ni de talento innato solamente. Es el resultado de una estrategia bien diseñada que combina práctica deliberada, mentalidad de crecimiento y también, podemos decir, inteligencia emocional. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.